Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a abordar la segunda parte del tema, la dignidad humana. Y esta segunda parte la titularemos La Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. La Iglesia proclama la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su condición de vida o de su calidad. Este anuncio se apoya sobre una triple convicción que, a la luz de la fe cristiana, confiere un valor inconmensurable a la dignidad humana y refuerza sus exigencias intrínsecas. Un primer punto nos conduce a una imagen de Dios indeleble. Antes que nada, según la revelación, la dignidad del ser humano proviene del amor de su Creador, que ha impreso en él los rasgos indelebles de su imagen, llamándolo a conocerlo, a amarlo y a vivir en una relación de alianza con Dios mismo y de fraternidad, justicia y paz con todos los demás hombres y mujeres. En esta visión, la dignidad se refiere no solo al alma, sino a la persona como unidad inseparable y por tanto también inherente a su cuerpo, que a su manera participa del ser imagen de Dios de la persona humana y está llamado también a compartir la gloria del alma en la bienaventuranza divina. Punto número 2. Cristo eleva la dignidad del hombre. Una segunda convicción procede del hecho que la dignidad de la persona humana se reveló en su plenitud cuando el Padre envió a su Hijo, que asumió plenamente la existencia humana. El Hijo de Dios, en el misterio de la encarnación, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma que constituyen el ser humano. Así, al unirse en cierto modo a cada ser humano por su encarnación, Jesucristo confirmó que todo ser humano posee una dignidad inestimable por el mero hecho de pertenecer a la misma comunidad humana y que esta dignidad no puede perderse jamás, proclamando que el reino de Dios pertenece a los pobres, a los humildes, a quienes son despreciados, a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, curando todo tipo de enfermedades y dolencias, incluso los más deshumanizadores como la lepra, confirmando o afirmando que lo que se hace a estas personas se le hace a Él, porque Él está presente en esas personas. Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona y también y sobre todo de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves, malformaciones y aquellos que viven en la calle. Esto nos conduce a un tercer elemento, una vocación a la plenitud de la dignidad. La tercera convicción se refiere al destino último del ser humano. Tras la creación y la encarnación, la resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana. En efecto, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios, destinada a durar por siempre. De este modo, la dignidad de la vida humana no solo está ligada a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de esta verdad, San Irineo precisa y completa su exaltación del hombre. El hombre que vive es gloria de Dios, pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Por consiguiente, la Iglesia cree y afirma que todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y recreados en el Hijo hecho hombre, crucificado y resucitado, están llamados a crecer bajo la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria del Padre en aquella misma imagen, participando de la vida eterna.
En efecto, la revelación manifiesta la dignidad de la persona humana en toda su plenitud. Cuarto número, un compromiso con la propia libertad. Aunque cada ser humano posee una dignidad inalienable e intrínseca desde el principio de su existencia como don irrevocable, depende de su decisión libre y responsable expresarla y manifestarla en plenitud o empeñarla, o podríamos decir empañarla. Porque algunos padres de la Iglesia, como San Ireneo o San Juan Damasceno, establecieron una distinción entre la imagen y la semejanza de las que habla el Génesis, partiendo así o permitiendo así una visión dinámica de la propia dignidad humana. La imagen de Dios se confía a la libertad del ser humano para que, bajo la guía y la acción del Espíritu, crezca su semejanza con Dios y cada persona alcance su máxima dignidad. Cada persona está llamada a manifestar en el plano existencial y moral el horizonte ontológico de su dignidad, en la medida en que con su propia libertad se orienta hacia el verdadero bien como respuesta al amor de Dios. Así, en la medida en que ha sido creada a imagen de Dios, por una parte, la persona humana nunca pierde su dignidad y nunca deja de estar llamada a abrazar libremente el bien. Por otra parte, en la medida en que la persona humana responde al bien, su dignidad puede manifestarse, crecer y madurar libre, dinámica y progresivamente. Esto significa que también el ser humano debe esforzarse por vivir a la altura de su dignidad. Se comprende entonces en qué sentido el pecado puede herir y ensombrecer la dignidad humana como acto contrario a ella, pero al mismo tiempo que nunca puede borrar el hecho que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. La fe, por tanto, contribuye decisivamente a ayudar a la razón en su percepción de la dignidad humana y a acoger, consolidar y clarificar sus rasgos esenciales, como ha señalado Benedicto XVI. Sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de ideologías totalitarias del siglo XX. Ahora bien, esto nos conduce a replantearnos la dignidad como fundamento de los derechos y de los deberes humanos. Como ya recordó el Papa Francisco, en la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que San Juan Pablo II definió piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano y como una de las más altas expresiones de la conciencia humana para resistir a los intentos de alterar o eliminar el significado profundo de esa declaración. Vale la pena recordar algunos principios esenciales que deben siempre respetarse. Primero, el respeto incondicionado de la dignidad humana. En primer lugar, aunque cada vez hay más conciencia de la cuestión de la dignidad humana, sigue habiendo hoy muchos malentendidos sobre el concepto de dignidad que distorsionan su significado. Algunos proponen que es mejor utilizar la expresión dignidad personal y derechos de la persona en lugar de dignidad humana y derechos del hombre, porque entienden por persona solo un ser capaz de razonar. En consecuencia, sostienen que la dignidad y los derechos se infieren de la capacidad de conocimiento y libertad, de las que no todos los seres humanos están dotados. Así pues, el niño no nacido no tendría dignidad personal, ni el anciano incapacitado, ni los discapacitados mentales. La Iglesia, por el contrario, insiste en el hecho de que la dignidad de toda persona humana, precisamente porque es intrínseca, permanece más allá de toda circunstancia, y su reconocimiento no puede depender en modo alguno del juicio sobre la capacidad de una persona para comprender y actuar libremente. De lo contrario, la dignidad no sería como tal inherente a la persona.
independientemente de sus condicionamientos y por tanto merecedora de un respeto incondicional. Solo mediante el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano, que nunca puede perderse desde la concepción hasta la muerte natural, puede garantizarse a esta cualidad un fundamento inviolable y seguro. Sin referencia ontológica alguna, el reconocimiento de la dignidad humana oscilaría a merced de valoraciones diversas y arbitrarias. La única condición, por tanto, para que pueda hablarse de dignidad por sí misma inherente a la persona es que ésta pertenezca a la especie humana, por lo que los derechos de la persona son los derechos humanos. En un segundo aspecto, una referencia objetiva para la libertad humana. En segundo lugar, a veces también se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, muchos de los cuales suelen ser contrarios a los definidos originalmente y no pocas veces se ponen en contradicción con el derecho fundamental a la vida, como si hubiera que garantizar la capacidad de expresar y realizar cada preferencia individual o deseo subjetivo. La dignidad se identifica entonces con una libertad aislada e individualista que pretende imponer como derechos garantizados y financiados por la comunidad ciertos deseos y preferencias que son subjetivas. Pero la dignidad humana no puede basarse en estándares meramente individuales ni identificarse únicamente con el bienestar psicofísico del individuo. Al contrario, la defensa de la dignidad del ser humano se fundamenta en las exigencias constitutivas de la naturaleza humana, que no dependen ni de la arbitrariedad individual ni del reconocimiento social. Los seres humanos que se derivan del reconocimiento de la dignidad del otro y los correspondientes derechos que de ellos se derivan tienen, por tanto, un contenido concreto y objetivo, basado en la naturaleza humana común. Sin esa referencia objetiva, el concepto de dignidad queda sometido de hecho a las más diversas arbitrariedades, así como a los intereses de poder. Tercer punto, la estructura relacional de la persona humana, en el que hemos de hablar la dignidad de la persona humana a la luz del carácter relacional de la persona, ayuda también a superar la perspectiva reductiva de una libertad autorreferencial e individualista que pretende crear los propios valores prescindiendo de las normas objetivas del bien y de la relación con los demás seres vivos. Cada vez más, de hecho, se corre el riesgo de restringir la dignidad humana a la capacidad de decidir discrecionalmente sobre uno mismo y sobre su propio destino, independientemente del que los demás, sin tener en cuenta la pertenencia a la comunidad humana. En esta concepción tan errónea de la libertad, los deberes y los derechos no pueden reconocerse mutuamente para que cuidemos unos de otros. En realidad, como recuerda San Juan Pablo II, la libertad es puesta al servicio de la persona y de su realización mediante el don de sí misma y la acogida del otro. Sin embargo, cuando la libertad es absolutizada en clave individualista, se vacía de su contenido original y se contradice en su misma vocación y dignidad. Así pues, la dignidad del ser humano incluye también la capacidad inherente a la propia naturaleza humana de asumir obligaciones hacia los otros. La diferencia entre el ser humano y el resto de los demás seres vivos, que resalta gracias al concepto de dignidad, no debe hacernos olvidar la bondad de los demás seres creados, que existe no solo en función del ser humano, sino también con un valor propio y por tanto como dones que le han sido confiados para que, custodiados y cultivados, así mientras se reserva al ser humano el concepto de dignidad, se debe afirmar al mismo tiempo la bondad criatural del resto del cosmos. Como subraya el Papa Francisco, precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus leyes internas. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias.
Las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas. Todavía más, hoy nos vemos obligados a reconocer que solo es posible sostener un antropocentrismo situado, es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas. Desde esta perspectiva, no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres. Pertenece de hecho a la dignidad del hombre el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta en particular aquella ecología humana que preserva su misma existencia. Punto 4. La liberación del ser humano de condicionamientos morales y sociales. Pero hemos de atenernos a la profundidad de este contenido. Estos requisitos previos básicos, por muy necesarios que sean, no bastan para garantizar el crecimiento de una persona en coherencia con su dignidad. Aun cuando Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos, en vista del bien, el libre albedrío con frecuencia prefiere el mal al bien. Por eso la libertad humana necesita a su vez ser liberada. En la carta a los Gálatas, para la libertad nos ha librado Cristo, lo que dice Gálatas 5:1. Para la libertad nos ha liberado Cristo. San Pablo recuerda la tarea propia de cada cristiano, sobre cuyos hombros descansa una responsabilidad de liberación que se extiende al mundo entero. Se trata de una liberación que desde el corazón de cada persona está llamada a difundirse y a manifestar su fuerza humanizadora en todas las relaciones. Por ello, la libertad es un don maravilloso de Dios. Incluso cuando nos atrae con su gracia, Dios lo hace de tal manera que nuestra libertad nunca se ve violentada. Por eso sería un grave error pensar que, lejos de Dios y de su ayuda, podemos ser plenamente felices. Y podemos también ser libres y en consecuencia sentirnos más dignos, desvinculada de su creación, de su creador. Nuestra libertad solo puede debilitarse y oscurecerse. Lo mismo ocurre si la libertad se imagina como independiente de cualquier referencia que no sea ella misma y se percibe como una amenaza cualquier relación con una verdad precedente. Como consecuencia también fracasará el respeto por la libertad y la dignidad de los demás. Así lo explicó el Papa Benedicto XVI. Una voluntad que se cree radicalmente incapaz de buscar la verdad y el bien no tiene razones objetivas y motivos para obrar, sino aquellos que provienen de sus intereses momentáneos y pasajeros. No tiene una identidad que custodiar y construir a través de las opciones verdaderamente libres y conscientes. No tiene, pues, que reclamar el respeto por parte de otras. No puede reclamar, porque este respeto por parte de otras voluntades que también están desconectadas de su ser más profundo y que pueden hacer prevalecer, que también están desconectadas de su ser más profundo y que pueden hacer prevalecer otras razones o incluso ninguna razón. La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia es en realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los seres humanos. Además, no sería realista afirmar una libertad abstracta, libre de cualquier condicionamiento, contexto o límite. Por el contrario, el recto ejercicio de la libertad personal exige unas determinadas condiciones de orden económico, social, jurídico y político y cultural, que a menudo no se cumplen. En este sentido podemos decir que unos son más libres que otros. El Papa Francisco se ha detenido especialmente en este punto. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas
Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más. Por lo contrario, por lo tanto, es indispensable comprender que la liberación de las injusticias promueve la libertad y la dignidad humana en todos los niveles y relaciones de las acciones humanas. Para que sea posible una auténtica libertad, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Análogamente, la libertad se ve frecuentemente oscurecida por numerosos condicionamientos psicológicos, históricos, sociales, educativos y culturales. La libertad real e histórica siempre necesita ser liberada y se deberá también reafirmar el derecho fundamental a la libertad religiosa. Al mismo tiempo, es evidente que la historia de la humanidad muestra un progreso en la comprensión de la dignidad y la libertad de las personas, no sin sombras y peligros de involución. Testigo de ello es la creciente aspiración, también por influencia cristiana, que sigue siendo fermento incluso en una sociedad cada vez más secularizada, a erradicar el racismo, la esclavitud y la marginación de mujeres, niños, enfermos y personas con discapacidad. Pero este arduo camino dista mucho de haber terminado. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve reflexión sobre esta segunda parte de la dignidad humana. Concretamente, la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.